Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Hemos titulado nuestro mensaje de hoy, Boga mar adentro. Y este título lo hemos tomado literalmente de esta expresión que aparece en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 11. San Lucas, capítulo 5, desde el verso 1 hasta el verso 11. Dice así, hermanos, en esa escritura: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Nosotros vivimos hoy un tiempo, hermanos, en el que todos, prácticamente sin excepción, decimos conocer a Dios. Si nosotros vamos por la calle preguntando indiscriminadamente a cualquier persona que encontramos si cree en Dios, la mayoría nos va a decir que sí. No quiere decir que no hay excepciones, las hay, pero la mayoría nos va a decir que sí. Es más, la mayoría se va a expresar de Dios con cierto respeto, con cierta consideración. La mayoría nos va a decir que Dios es el creador de todo lo que existe. La mayoría nos va a decir que solo en Él hay salvación. Quiere decir, hermanos, que la mayoría de personas en esta tierra tienen algún conocimiento de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vamos a compartirles la salvación en Cristo, muchas de estas personas lo primero que nos dicen es: a mí no me hable de eso, porque yo estoy en paz con Dios y con los hombres. Consideran, que ese conocimiento básico que tienen de Él es suficiente para estar en paz con Él. Pero la gran pregunta es, si esto fuera cierto, si todos conocemos a Dios, si todos estamos en paz con Él, si todos sabemos cómo acercarnos a Él, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si todos lo conocemos, ¿por qué tantas envidias, tantos egoísmos, tantas confrontaciones, tantas luchas, tantos odios, rencores, resentimientos? ¿Por qué reina entre los hombres tanta confusión, cansancio y frustración el día de hoy? Perdón, hermano. Reconozcamos que el tiempo que vivimos es de gran confusión. Tanta confusión que aún entre nosotros, los hijos de Dios, muchas veces reconocemos que hay en nuestras almas cansancio, que hay en nuestras almas cierto grado de frustración, que amenaza con impedirnos seguir adelante en nuestra carrera cristiana.
¿Por qué sucede eso si conocemos a Dios? ¿Por qué sucede eso si ya en el caso nuestro hemos sido salvos por la sangre de Cristo? ¿Por qué puede reinar en nosotros el cansancio, el desánimo y la frustración, aún con respecto a las cosas de Dios, si le conocemos? Este pasaje nos ayuda a entender esta situación. Si ustedes se fijan, en este pasaje, Simón Pedro estaba a punto de ser testigo de primera línea de uno de los más grandes milagros que Jesús hizo en esta tierra, la pesca milagrosa. Él iba a mirar con sus ojos, él iba a levantar con sus manos aquella bendición que nadie conocía y nadie esperaba. Pero para que esto sucediera, antes de que sus ojos miraran esto, iba a tener que obedecer la orden del Señor: boga mar adentro. ¿Qué quiere decir esto? Quería decir, hermanos, Jesús le estaba diciendo a Simón, y nos dice a nosotros hoy, las cosas grandes de Dios, la manifestación sobrenatural y poderosa de Cristo en la vida de un creyente, no se da en la orilla, se da en la profundidad. Y el problema es, hermanos, que a veces nosotros conocemos a Dios, pero nos conformamos si comparamos a Dios con el mar inmenso que todos conocemos. A veces los creyentes nos conformamos con venir el domingo a la iglesia y mojarnos los pies en la orilla. Nunca hemos ido a la profundidad. ¿No han sentido envidia ustedes? No me digan que no. Cuando se están mojando los pies en las playas y ven a los que hacen surf, allá eso sí se dan las olas de verdad, en toda su plenitud. ¿No sienten ustedes que no es justo que ellos estén allá y nosotros aquí? Ellos sí se sumergen enteramente, completamente, totalmente. ¿Con qué gusto? Y a nosotros el sol nos está quemando, pero metemos los pies. Se siente sabroso. ¿Para qué vamos a decir que no? Algunos se atreven un poquito más y llevan una cubeta y de vez en cuando se echan un poco y también se siente sabroso. ¿Por qué decir que no? Pero en la profundidad, ahí está la plenitud. Y en este pasaje Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, si quieres presenciar algo verdaderamente sobrenatural, boga mar adentro, porque aquí en la orilla no pasan esas cosas. La pesca abundante está ahí adentro, está en lo profundo. Aquí en la orilla ya no pasa nada. Ahí se agolpaba la gente, ustedes lo leyeron en el primer versículo. La gente se agolpaba para oír la palabra, pero nadie quería ir a la profundidad. Todos querían oír en la tranquilidad y la comodidad y el confort que les daba la playa. Pero si Pedro quería ver algo grande, iba a tener que aceptar el llamado del Señor: boga mar adentro. A pesar de lo que esto exigiera, a pesar de lo que obedecer esta orden demandara, a nosotros hoy en día nos pasa igual. Nosotros tendremos que examinar a la luz de este pasaje nuestra propia vida cristiana y nuestra relación con el Señor. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros? ¿A aquellos que se dan las olas a plenitud o a las que solamente venimos el domingo a mojarnos los pies y luego nos vamos a nuestra casa y eso fue todo? ¿Qué queremos realmente del Señor? ¿Queremos solamente una pequeña remojadita o queremos sumergirnos en el amor, en la misericordia, en la plenitud, en la bendición, en la abundancia de nuestro Dios, que es el dueño de todo lo que existe y de la plenitud de esta tierra? Todo está en su mano, pero si queremos una pesca milagrosa, tendremos que ir a la profundidad, porque ahí es donde está la bendición que andamos buscando. Amén. Ahí es donde se encuentra lo que nosotros queremos. Por eso esta orden, boga mar adentro, es tan importante en este pasaje. Es importante porque iba a demandar ciertos requisitos o requerimientos que para Simón no iba a ser nada fácil.
boga mar adentro, ¿a pesar de qué? En primer lugar, a pesar de que parezca inoportuno. Si ustedes se fijaron, Pedro le va a decir al Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Ahí en ese lago se pescaba de noche. Los expertos en pesca sabrán por qué en algunos lugares pescan de noche y en otros lugares de día. Ahí se pescaba de noche, obviamente. Lo confirma Juan en el capítulo 21, si ustedes lo leen, descubrirán que el Señor recién resucitado se apareció por primera vez a los discípulos. En la madrugada, en el amanecer, cuando ellos ya habían terminado la jornada era nocturna, y les dice, ¿tienen algo de comer? Ellos le dijeron, sí, tenemos pescado y miel, y comió con ellos. A propósito, ¿por qué comió el Señor? Ya no necesitaba él comida porque ya estaba en un cuerpo resucitado. Pero comió porque Jesús dijo, los judíos y los hispanos solo comiendo creemos. Como no le creían que estaba resucitado, dijo, ¿qué tienen de comer? Cuando lo miraron comer, dijeron, está vivo. No hay duda, es él. Pero el hecho, hermanos, es que aquello sucedía al amanecer. Ellos habían terminado la jornada de trabajo y ahora se entregaban al descanso, a comer, a recuperar sus fuerzas para volver en la noche a su trabajo. Y eso es exactamente lo que sucede con Simón. Cuando Jesús le dice, boga mar adentro, son aproximadamente las 11 de la mañana. Y Pedro, hermanos, perfectamente pudo decirle, Señor, hemos trabajado toda la noche, estamos cansados, desvelados, con hambre. ¿Por qué no hacemos una cosa? Nos dejas descansar, terminamos de lavar las redes, dejamos todo limpio y preparado para la noche, y en la noche con todo gusto vamos y tiramos la red. Sin embargo, hermanos, parece que Simón recapacita y dice, no hemos pescado nada en toda la noche y esta es una pérdida tremenda. No es una pérdida cualquiera, puede significar perderlo todo. Por lo tanto, aunque a mí esto me parece que es una locura, pero en el nombre de este Jesús, que dicen que hace milagros, vamos hacia adentro. Es mi única esperanza. El descanso no me va a resolver mi problema. Comer no me va a resolver mi problema. Dormir no me va a resolver mi problema. El único que me lo puede resolver es el carpintero de Galilea. Y si él dice que hay que ir hacia adentro, vamos hacia adentro, porque queremos una respuesta. Amén. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque a veces estamos demasiado cansados para las cosas del Señor. En cierto sentido es aceptable. La jornada diaria nos agota, el trabajo nos exige, las ocupaciones nos demandan. Y cuando llegamos a nuestra casa no queremos otra cosa sino descansar. Queremos comer. Ya las esposas han preparado todo, tortillas hechas a mano. Ustedes sienten el olor del arroz recién cocinado. La casa se inunda del aroma de una cocina viva, natural, orgánica. Nada de cosas... nadie quiere ponerse a pensar en trabajos ni esfuerzos. Queremos descansar. Queremos reposar de todas las exigencias diarias. Sin embargo, hermanos, hay momentos en los que estamos enfrentando circunstancias tan difíciles, en los que estamos afrontando momentos tan críticos, que aunque tenemos todo el derecho a reclamar nuestro descanso, aunque tenemos todo el derecho a tomar nuestros alimentos y descansar el resto de la tarde, tenemos una necesidad urgente y nadie nos la va a poder resolver. No nos la va a resolver el descanso. Nos vamos a ir a la cama y ni siquiera vamos a poder dormir. Vamos a querer comer y ni siquiera tenemos hambre. Hay una sola persona que nos lo puede resolver. Se llama Jesús de Nazaret y tenemos que ir a Él. Tenemos que levantarnos. Tenemos que comprender que no nos pueden ganar las debilidades humanas cuando tenemos una batalla muy grande frente a nosotros. En ese momento tenemos que rectificar y decir, la batalla es grande, el enemigo quizás es formidable,
Pero cualquier enemigo resulta insignificante a la sombra de Cristo Jesús, el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Cualquier problema y dificultad nos puede estar atormentando, pero nuestro Dios es más grande que cualquier dificultad. Nuestro Dios es más grande que cualquier amenaza. Los discípulos lo aprendieron. Una tormenta terrible los sorprendió en una noche en ese mismo lago. Las olas amenazaban con hacer pedazos la barca. Y en aquel momento, cuando la angustia llegaba a su punto culminante y prácticamente todos esperaban ya la hora de la muerte, Jesús caminó sobre las aguas. Su gran enemigo. Nosotros no adoramos a un Cristo crucificado, adoramos al que camina sobre las aguas, y Él caminará sobre su enemigo. Él caminará sobre su adversario. Él caminará sobre su prueba y su dificultad, porque Él es el Señor. Los discípulos terminaron diciendo lo que nosotros vamos a tener que decir si vamos a la profundidad. ¿Quién es este hombre que hasta las tormentas le obedecen? Ese es nuestro Dios, el Dios que está de nuestro lado, el Dios que lucha por nosotros. Pero nosotros tenemos que venir a Él y tenemos que venir a su profundidad. Tenemos que llegar a su corazón. Tenemos que llegar a su esencia, su presencia, su sustancia. Tenemos que llegar a ver su rostro. Tenemos que llegar a verle cara a cara, y para eso hay que buscarlo en la profundidad. Hay que dejar la playa, hay que dejar la cubeta y bogar mar adentro y encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores en la profundidad de las aguas. Amén. Ahí está nuestra respuesta. En segundo lugar, debemos obedecer el llamado aunque nos parezca inútil. A veces el Señor nos llama, boga mar adentro, y podemos pensar como pensaba Pedro seguramente. Ustedes conocen a Pedro. Se las sabía todas. Pedro era el número uno. Él se miraba al espejo todas las mañanas y decía, he ahí, con una voz profética, la última Coca-Cola en el desierto. Él era tremendo. Él sabía, hermanos, que él era el número uno. Nadie como él. Él estaba siempre al frente. Él era siempre el que hablaba. Él era el que actuaba. Era impetuoso. Era un hombre que no medía sus reacciones. Siempre iba delante de los demás. De la barca, ¿se acuerdan que en una ocasión se bajó? Se hundió, pero se bajó. Pero después que se hundió y salió asustado, dijo, pero por lo menos no soy como estos 11 miedosos que ninguno se bajó. Él salía siempre ganando. Y Pedro, en cuestión de pesca, se las sabía todas. Saben que sobre Simón Pedro pesarían seguramente generaciones de pescadores. En aquellos días el oficio se heredaba de padres a hijos. Era una costumbre universal en aquel mundo. Un ejemplo de esto, José fue carpintero, Jesús fue carpintero. Porque los padres heredaban su oficio a los hijos. Era quizás la escuela más accesible a cada hijo, el oficio de su padre. Y por lo tanto, si era carpintero el padre, era carpintero el hijo. En el caso de Simón, seguramente sobre él años, generaciones de experiencia en asuntos de pesca. Pedro sabía, hermanos, los hábitos de los peces, los lugares donde se reunían, a qué hora tomaban el break. Todo lo sabía él. Él lo sabía todo. Él decía, vamos allá, que allá vamos a pescar. Y ahí iban todos. Yo creo que por eso Jesús se dirigió a la barca de Simón. Jesús, que tenía un ojo clínico para conocer a las personas, rápidamente habrá dicho, este es el que los manda a todos. Con este hay que ir primero. Y se fue a su barca. Ciertamente, hermanos, él era un hombre impetuoso y pudo haberle dicho a Jesús, Jesús, un momentito, zapatero a sus zapatos. Tú eres carpintero, yo soy pescador. Tú haces muebles, yo pesco. Por lo tanto, si no pesqué yo, aquí no pesca nadie. Le pudo haber dicho este hombre, hermanos, a Jesús, que no era el momento para realizar aquel trabajo,
que los dejara descansar o que el esfuerzo iba a ser inútil. Pedro le pudo haber dicho, a esta hora lo único que vamos a sacar es lodo y alguna sandalia que se le haya caído a alguien. Pero no vamos a encontrar otra cosa, peces a esta hora, no. Para Pedro, hermanos, ya todo estaba dicho. Simplemente, si él no había pescado, ahí no pescaba nadie, y menos en el día. Sin embargo, de nuevo, Simón piensa, yo sé que a esta hora aquí no se puede hacer nada. Pero dicen que este hombre hace milagros. Porque acuérdense que la fama de Jesús ya estaba en su apogeo. Por eso leyeron en el primer versículo que las multitudes se agolpaban, ¿lo leyeron? Para escucharlo a él, porque ya la fama de Jesús había corrido por toda la tierra. De manera que Pedro, hermano, ya tenía aquella información. Simón entonces se dice, a mí me parece que esto es inútil. Yo sé que esto no sirve de nada, pero dicen que este hace milagros. Y yo necesito uno. De manera que, ¿dónde voy a poner yo mi esperanza? ¿En todo lo que yo sé? ¿En todo lo que yo conozco? ¿En todas mis habilidades? ¿En todo mi conocimiento? ¿O voy a poner mi esperanza en el que hace milagros? Él tomó la decisión más sabia, renunció a todo lo que conocía como la verdad y se entregó en las manos de un hombre que aunque no tenía nombre ni fama en el plano humano, era un hombre que había sanado enfermos. Era un hombre que había hecho cosas sobrenaturales extraordinarias. Y este hombre piensa con claridad en aquel momento de aflicción y dice, si en alguien puedo poner yo mi confianza es en este hombre, porque lo que yo necesito es un milagro. Yo no necesito unas palmaditas en la espalda. Yo no necesito unas palabras de aliento. Yo necesito a alguien que sujete las leyes naturales que me están arruinando la vida y que domine los enemigos que están atacando mi existencia. Y el único que veo con capacidad para hacer esto es este hombre que se llama Jesús de Nazaret. Amén. En tu nombre voy a echar la red. En tu nombre voy a ir. En tu nombre quería decir, hermanos, en tu autoridad, en tu poder, no en el mío, porque en el mío yo ya no puedo hacer nada. En el mío ya todo está dicho. En el mío ya todo está terminado, pero en tu nombre no está dicho todo. Tú tienes la última palabra y tú quieres darme bendición y yo la voy a recibir. Amén. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque a veces, en algunas ocasiones, cuando estamos pasando tiempos difíciles, lastimosamente, por la presión misma, terminamos pensando igual que piensa Pedro. Y decimos, si yo no pude resolver este problema, ya no lo resuelve nadie. Creemos que nosotros tenemos la capacidad suficiente. Somos los únicos que tenemos la capacidad. Y ya lo probamos todo, ya lo intentamos todo. Si nosotros no lo resolvimos, no lo resuelva nadie. Ya todo está dicho. Pensando de esta manera, hermanos, muchos de nosotros hemos abandonado sueños. Hemos abandonado metas. Hemos abandonado relaciones, hemos abandonado salud, hemos abandonado tantas cosas en nuestra vida porque hemos llegado a la conclusión de que esto ya no lo salva nadie. Ya está dicho todo, aquí ya no hay respuesta. Pero déjenme ponerles o hacerles una observación. Cuando Israel regresó a su tierra por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, encontró 3 clases de terrenos en ese famoso Israel: rocas, desierto y pantanos. Me cuesta a mí pensar, hermanos, cómo hizo esta gente para decir, nos vamos a establecer en nuestra tierra con esos 3 tipos de terreno. No encontraron un valle fértil que les dijera, miren qué maravilla. Encontraron roca, desierto y pantanos. 30 años después, y hasta el día de hoy, Israel es el tercer productor de cítricos en el mundo. Israel en tiempo de frío exporta flores a Europa.
¿Y de dónde saca toda esa abundancia? De rocas, de desierto y de pantano. ¿Y por qué pudo hacer esta nación cosas semejantes como esa? Simplemente porque cuando una nación tiene un Dios como el Dios de Israel, nada está dicho. La última palabra la tiene Jehová. La última palabra la tiene el Señor. Él es el que va a decir la última palabra. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros? Que no hay razón para que nos abandonemos a la derrota. Hay que reconocer quizás que nuestros recursos se agotaron. Hay que reconocer quizás que hicimos lo mejor que pudimos y aún así no pudimos resolver una situación. Hay que reconocer que nuestras fuerzas probablemente se terminaron frente a aquella situación, aquella prueba o aquella dificultad. Pero nunca hay que decir todo está dicho, porque la última palabra la tiene Cristo Jesús. Él es el que va a decidir. Él es el único que tiene la última palabra en cualquier situación que a nosotros nos esté afectando. La última palabra nuestra quizá ya haya sido dicha, pero mientras Dios no diga la suya, esto no ha terminado. Esto está en proceso de bendición y nosotros la podemos reclamar en el nombre de Jesucristo, en la autoridad del nombre de Jesucristo, en el poder y la gloria del nombre de Jesucristo. Hay respuesta para nuestra lucha, hay victoria para nuestra batalla, hay provisión para nuestra necesidad. Bogue mar adentro, vaya a la profundidad, porque ahí está el Señor de la bendición. Amén. Ahí está el hombre que va a bendecir su vida. Hay que batallar contra esta sensación de derrota. Pedro seguramente tuvo que batallar. ¿Cómo no iba a batallar? Pedro, hermanos, habrá tenido que renunciar a todo lo que creyó como la verdad. ¿Qué creen ustedes que dijeron los familiares de Pedro cuando lo miran a las 11 de la mañana saliendo con la barca? En los muelles todo el mundo sabe cuando alguien sale a pescar. Y ahí nadie salía en el día. Y de repente ven la barca de Simón y dicen, Pedro ahora sí, se volvió loco. Lo perdimos. Se acabó. A las 11 de la mañana está metiendo su barca. Aquí no se pesca de día, aquí se pesca de noche. Fue algo terrible, hermanos. La familia habrá dicho, está loco. Los amigos. Meter la barca, hermanos, a la media mañana en el lago de Genesaret era como vestir abrigo con estos calores de las últimas 2 semanas que tuvimos, con bufanda y con gorro. Es lucir nuestros lentes oscuros en la medianoche. Era ridículo, era verdaderamente ridículo hacer eso. El grado de renuncia que hubo en la vida de Pedro, hermanos, para entrar en la profundidad fue grande, fue enorme. Él tuvo que renunciar a todo aquello que le habían metido en la cabeza desde que era un niño. Aquí se pesca de noche, primera regla. Dormimos en el día y trabajamos en la noche. Así funciona esto y no funciona de otra manera. Pedro descubrió en aquella ocasión, hermanos, que todo principio, por bueno que fuera, enseñado por los hombres, era solamente principio de hombres. Pero hay un principio universal que está por sobre todo lo demás, que es el principio establecido por Dios. Ese no es principio de hombres, es eterno y para siempre, porque ha emanado de la voluntad soberana de Cristo. Y si Cristo quiere bendecirnos, no hay enemigo que se pueda interponer. No hay fuerza que lo pueda detener. No hay adversario que pueda vencer la voluntad de Jehová. El asunto es hasta qué punto estamos decididos a renunciar. Entrar en la profundidad de Dios siempre exige renuncia. A los que somos salvos ya nos lo exigió. Un día tuvimos que renunciar a todo lo que creímos como la verdad. Un día nos dijo, boga mar adentro. Y dijimos, no, eso no es así. Eso es de otra manera. Un día nos dijeron, solo en Cristo puede ser salvo.
Y nosotros dijimos, no, hay como 3 o 4 que me pueden salvar. Son de los buenos. No podíamos entrar en la profundidad sino hasta que renunciamos a todo lo que creíamos como la verdad. Aquella verdad de hombres se hizo pedazos ante la verdad eterna. Aquellas imágenes construidas de manos de hombres volaron en pedazos cuando pudimos ver en la profundidad de Dios la imagen de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendimos que éramos pecadores y Cristo nos salvó. Él nos limpió. Él quitó de nosotros la culpa, el oprobio, el miedo y la vergüenza. No se puede llegar a la profundidad sin renuncia. No podemos llegar a la profundidad sin renunciar al confort, a la comodidad de no servir. El servicio es uno de los caminos más rectos que hay hacia la profundidad de Dios. La persona que sirve está en camino de incursionar en lo profundo del Señor. La persona que sabe servirle a Dios con gratitud ha descubierto una de las rutas más efectivas para descubrir la profundidad de Dios. Pero muchas veces preferimos la comodidad de la playa. En la profundidad hay que esforzarse. Para llegar a la profundidad hay que hacer un trabajo. Acostarnos en la playa no cuesta nada. Descansar en la orilla no cuesta nada. Pero llegar a la profundidad requiere un esfuerzo y requiere renuncia. Cuando nosotros estamos buscando un milagro, a lo primero que vamos a tener que renunciar es a la creencia de que Dios es un Dios limitado, de que Dios es un Dios que puede hacer ciertas cosas y otras no las puede hacer. Lo primero que tenemos que renunciar es a esa convicción que probablemente ha crecido con nosotros de que Cristo Jesús solo puede con ciertas cosas y con otras no. Cristo puede con todo, con cualquier enemigo, con cualquier adversario, con cualquier circunstancia. Él es invicto frente a cualquier enemigo. Si usted lo duda, solo pregúntese, o afirme más bien, si pudo conmigo, puede con cualquiera. Si pudo con usted, puede con su problema. Si pudo con usted, puede con su adversidad. Si pudo con usted, puede con su enfermedad. Si pudo con usted y pudo cambiarle la vida, puede transformar cualquier situación que le esté afligiendo en su vida hoy en día. Hay que hacer una sola cosa: elevar el nombre de Cristo y confesar: en tu nombre voy a echar la red y voy a recoger mi bendición, porque tú eres el Dios de la bendición y tú eres el Dios de los milagros. Amén. Tú eres el que me va a bendecir. En el nombre de Cristo vamos a pelear por la bendición que es nuestra. Él ya ganó nuestras bendiciones en la cruz del Calvario. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es alcanzarlas en la presencia de Cristo Jesús. En tercer lugar, debemos obedecer el llamado boga mar adentro, aunque nos parezca insensato. Aunque nos parezca que no va a tener ningún efecto o que va a ser improductivo. Si ustedes investigan un poco acerca de este tema, hermanos, van a descubrir que aquellos pescadores se habían organizado en una especie de comunidad o de cooperativa y no pescar una noche entera, porque ya leímos en el texto que dice: toda la noche hemos trabajado y no hemos agarrado nada. Una pérdida de esa magnitud, ni un solo pez en toda una noche, implicaba ya la quiebra de un negocio como ese. Quiere decir, hermanos, que Simón Pedro, en aquel momento en que Jesús le hace este llamado, está enfrentando una pérdida de grandes magnitudes. Está a punto de perderlo todo. Van a perder las barcas, van a perder sus redes y demás instrumentos de trabajo.
una noche entera, ninguno pescó nada. La quiebra es total, la quiebra es absoluta. Quiere decir entonces, hermanos, que esto en gran parte habrá impulsado a Simón. Y Simón miró su vida tal como es y reconoció, lo estoy perdiendo todo. Se ha terminado todo, se acabó el esfuerzo de toda una vida. Sin embargo, este hombre ha venido a mí, ha subido a mi barca y me ha pedido que vaya a la profundidad y me ha ordenado que eche la red. Si no es él, entonces sí ya no hay esperanza. Entonces sí se ha perdido todo. Y creo que esto habrá sido el motor que impulsó a Simón, hermanos, y fue capaz de decir: en tu nombre echaré la red. Esto es importante, hermanos, pero muy importante, porque este mensaje, este pasaje que está aquí, parece que está escrito para aquellos que han perdido mucho o que están a punto de perder mucho. Esta historia, hermanos, está dirigida a personas que se encuentran en circunstancias tales que están a punto de experimentar una gran pérdida o han tenido ya una gran pérdida en cualquiera de los aspectos de la vida. Quizás una pérdida en la salud, quizás una pérdida en cuestiones familiares, quizás una pérdida en cuestiones financieras, quizás una pérdida en cuestiones de paz, de reposo, de tranquilidad interior. Quizás, hermanos, están a punto de tener una gran pérdida en alguna relación personal, de trabajo, en cualquier área. Es para personas que han perdido mucho, porque cuando una persona ha perdido mucho o está amenazado de perder mucho, ha llegado la hora de que busque a Cristo Jesús. Esta historia está dirigida, hermanos, a personas que sienten sobre sí una amenaza terrible de una pérdida grande. ¿Qué hemos perdido nosotros a manos de la vida? Posesiones, salud, familia, hijos, padres, hermanos, relaciones de cualquier tipo, trabajo. ¿Qué hemos perdido o estamos amenazados de perder? El gran problema, hermanos, es que la pérdida misma nos hace creer que esto ya no tiene respuesta. Nos hace creer que aquí ya no hay solución. Y sobre todo nos lleva a creer que ya no hay forma de que exista una provisión para salir de esta situación en la que nosotros nos encontramos. Yo creo, hermanos, que Pedro pudo haber considerado que hacer aquello no iba a tener sentido. Como ya hemos dicho, él lo sabía todo. En cuanto a la pesca, él era el experto. Y encima de todo, hermanos, el que le estaba diciendo que echara la red era carpintero. Dos oficios tan distintos. Pedro le pudo haber dicho al Señor: Señor, tú eres carpintero, tú haces muebles, magnífico. Yo soy pescador. Yo sé que aquí no se puede agarrar nada. Yo sé que aquí no hay nada. Hermanos, es que los ojos naturales no pueden mirar la bendición de Cristo, que solo se puede ver a través de los ojos de la fe. Los ojos de Simón no tenían ni sospecha de que en aquel lugar en el que se encontraban, cualquiera que haya sido, y a esa hora del día ellos podían agarrar algo. Pero cuando echaron la red, las redes se rompían. Tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores para que les ayudaran a levantar las redes que amenazaban con romperse. Llegó otra barca y llenaron también esa barca. La bendición estaba ahí. El ojo natural no la miraba, pero el ojo divino la tenía en su lugar, preparada para traerla a esta gente, lista para derramarla sobre quien Él ama. El Señor tiene bendición para su vida y quiere que recupere lo que haya perdido. Quiere que retenga lo que está amenazado. Pero hay que buscarlo a Él y hay que echar la red en el nombre de Cristo Jesús.
No hay que ponerse a examinar, hermanos, lo que nuestros ojos naturales miran. Nuestros ojos naturales miran ciertas cosas y dicen, aquí no hay nada. Usted eche la red. Si el Señor le ha dicho que eche la red, échela en el nombre de Cristo. No la eche en su nombre, porque usted nada puede hacer. Ya hizo lo que pudo. Ya luchó hasta donde pudo. Ya batalló hasta donde fue capaz. Ahora le toca probar el nombre de Cristo Jesús. Ahora le toca descubrir que el nombre de Cristo es más poderoso de lo que nosotros creemos. Ahora le toca descubrir que nuestros enemigos, nuestros adversarios, nuestras pruebas y dificultades de nosotros se ríen. Porque hay enemigos y adversarios en la vida, a veces tan grandes y formidables, que se ríen en nuestra cara. Y nos someten a momentos terribles de crisis, de tristeza, de angustia y de desesperación. Pero yo le puedo asegurar una cosa, ese enemigo formidable que se puede reír de mí, tiembla delante del nombre de Cristo Jesús. Se derrumba delante del nombre de Cristo Jesús. Y entonces me vuelvo temible yo. No por lo que yo sea, sino porque yo lanzo la red en el nombre de Jesucristo. Y no hay otro nombre ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra más grande y poderoso que el nombre de Jesucristo. Amén. En su nombre tenemos que echar la red. En su nombre tenemos que atrevernos y decir, Señor, yo reclamo lo que es mío. Yo reclamo lo que me pertenece, reclamo lo que tú me diste, reclamo lo que tú ganaste para mí en la cruz del Calvario, reclamo lo que tú me diste de tu mano y lo recibo en el nombre de Jesucristo. Vaya a la profundidad, eche la red en el nombre de Cristo y va a descubrir lo que Él puede hacer con una persona que tiene confianza en su nombre. Con una persona que descanse en el poder de su nombre, con una persona que no se abandona solo a sus fuerzas, sino que descanse en la debilidad, en la fuerza de Cristo Jesús. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque mis fuerzas se han agotado, pero las de Cristo están intactas, las de Cristo están completas, las de Cristo son perfectas, y Él me va a llevar a la victoria si puedo confiar en su nombre. Amén. Es importante, hermanos, que entendamos que en la profundidad debemos de sentirnos confiados. En la profundidad debemos sentirnos en las manos de Cristo Jesús. En la profundidad estamos en el mejor lugar en el que podemos estar. Porque ahí, en las manos del Señor, de allí nadie podrá arrebatarnos. Quiere decir entonces, hermanos, que nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Decisiones en qué sentido? Tenemos que examinar nuestra vida y ser sinceros en nuestra privacidad, en nuestra intimidad. ¿Estamos nosotros siendo del grupo de cristianos que solo nos mojamos los pies el domingo? ¿O somos de los creyentes que ya estamos, al menos tenemos el impulso de ir avanzando hacia la profundidad de Cristo? Somos ya de los creyentes que comprendemos que no se puede alcanzar la plenitud de todo lo que el Señor quiere para nuestra vida solamente mojándonos los pies el domingo. Es necesario buscar al Señor todos los días, apartar un tiempo de cada día para estar en la profundidad del Señor, porque allí en la profundidad es donde acontecen los milagros. Ahí en la profundidad es donde se encuentra la abundancia y la plenitud de la bendición de Cristo Jesús. Es en la profundidad donde vamos a tirar la red. Es en lo hondo. Ahí en esa profundidad insondable donde nosotros nos vamos a encontrar con una admirable provisión que ni siquiera sospechábamos. Pero tenemos que atrevernos a ir contra lo que siempre hemos creído, a ir contra prejuicios, comentarios, burlas y señalamientos, a ir a buscar al Señor a la profundidad, pase lo que pase y digan lo que digan.
Recuerde cuando le critiquen porque echa su barca a la mitad de la mañana, que las personas que le critican no le van a resolver su problema. Las personas que le critican le van a seguir criticando cuando el fracaso se haya consumado. Las personas que le critican, aunque quisieran, no le pueden resolver su problema. Camine hacia el que sí puede, hacia Jesucristo. Él es el que tiene la respuesta. Con Él tiene que encontrarse, con Él tiene que tratar, porque Él sí tiene provisión. La provisión está esperando. El Señor está esperando. Él ya ha dado la orden. Boga mar adentro. La decisión es nuestra. ¿Nos quedamos en la orilla o empezamos a caminar hacia la profundidad? ¿Queremos nada más refrescarnos un poco una vez a la semana o queremos sumergirnos en la bendición de Cristo con plenitud y abundancia? Esta es la decisión que tenemos que tomar. Vamos a orar.